Precisamente en esta fecha vamos a hacer 39 años ya de actividad en esto. Empezamos, como se inicia a veces muchos negocios, porque un poco vocacional. Fue en el año 1982, yo era muy aficionado a las carreras, sobre todo en un principio carreras de motos, pero luego pues, fuimos evolucionando, de motos pasamos a coches de circuito y de coches de circuito pasamos a coches de rally, y en la actualidad pues tenemos 10 camiones totalmente equipados, que autónomos, pueden dar servicio cualquiera de ellos en cualquier sitio. Mi satisfacción personal, pues la verdad, pues tener la suerte de que habré trabajado muchísimo, pero siempre he hecho algo que me gustaba, y no siempre se puede decir eso, y esto me gusta y me ha gustado. Abarcamos todos los campos de competición, desde raid, tierra, rallies de asfalto, circuito, montaña y clásicos o colección. Nosotros tenemos aproximadamente 5.000 neumáticos en stock, con más de 220 referencias. Este es el neumático que se ha utilizado en el Dakar durante los últimos años para los todoterreno. Esto es los UTV, y este neumático de tierra se utiliza en el Campeonato de España en los R5 y N5. Este es de tierra también, pero se utiliza en 2 ruedas motrices y coches con menos cilindrada. En los neumáticos de asfalto, esta es la gama anterior, y este es el nuevo neumático que apareció el año pasado, que tanto le gustó a Cohete Suárez en el Rally Princesa de Asturias. Este es el neumático de lluvia, que también apareció el año pasado, que se utilizó en el Rally de Canarias, que nunca se había hecho hasta ese momento. Y aquí empezamos ya con los neumáticos de circuito. Es un neumático de lluvia, de GT, slick para montaña, circuito GT y Renault Clio. Estos neumáticos de lluvia son de circuito y para montaña también, se denominan igual P2H, pero tiene la particularidad que dependiendo de la medida tiene una escultura u otra, y es de colección, pues lo que se utiliza para los rallies clásicos de colección. Este año vamos a dar cobertura a nivel mundial a la Fórmula E. A nivel europeo tenemos el GT Open con 2 categorías, que tiene monoplaza tanto como GTs. En España todos los rallies damos cobertura. Tenemos el Campeonato de España Resistencia, tenemos la Copa Dacia, Mini Cooper, alguna subida de montaña también vamos, algún rally histórico también nos dejamos ver. Y en motos tenemos Superbikes, tenemos Zip, tenemos Supermotar. La verdad que es un abanico bastante amplio.